9 horas, 4 minutos, 9 de la mañana, 4 minutos. Ya estamos iniciando, señoras y señores, nuestro programa En la Oreja de los días martes. El colectivo Espejo Libertario está presente acá en los estudios de Pichincha Universal. Vamos a saludar de inmediato a nuestros colegas, a nuestros compañeros Franz Campoverde y Luis Onofa, que estarán en la dirección de este programa de opinión, de este programa de diálogo, de análisis. Inmediatamente. Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos. Buenos días, Washington, muchas gracias. Adelante. Estamos aquí, Franz Campoverde y quien les habla, Luis Onofa, para dar comienzo al programa semanal de Espejo Libertario, La Oreja Libertaria. Queremos antes que nada comenzar saludando a los guayaquileños y a la ciudad de Guayaquil, que hoy están celebrando, Franz, el aniversario de su fundación, de tal manera que queremos hacerlo de manera muy efusiva, saludar a todos los guayaquileños que nos sintonizan en este momento en La Oreja Libertaria. Y a propósito de aniversarios, Franz, este mes de julio ha sido un mes de intensos, de muy numerosos aniversarios históricos que creo yo que es bueno que los recordemos. Ayer fue el aniversario del natalicio del libertador Simón Bolívar, pero más antes... Tenemos también muy buenos días. Mi nombre es Franz Campoverde, aquí acompañándoles en el espacio La Oreja Libertaria del colectivo Espejo Libertario. Como decía Luis Onofa, pues julio es un mes lleno de celebraciones, y celebraciones importantes que marcan la historia y la coyuntura de América Latina. El 19 de julio de 1979 se produce el aniversario de la Revolución Sandinista, ¿no? Este año cumple 38 años del triunfo de la Revolución Sandinista. Y el próximo 26 de julio estaremos celebrando también un nuevo aniversario del ataque al cuartel Moncada, hace 64 años, que marcó el comienzo de la Revolución Cubana. O sea, son eventos muy significativos para la historia de los pueblos de América Latina. Así es, Luis. Bueno, hoy nos convoca al colectivo Espejo Libertario y a la audiencia de Pichincha Universal el tema del análisis sobre las mesas de comunicación y las reformas a la ley de comunicación que desarrolla la Secretaría de Comunicación en las diversas ciudades, ¿no? Ya se han desarrollado varios foros de diálogo en Loja, en Cuenca, también estuvieron por Manabí y otras ciudades, ¿no? Todo este mes se espera que concluya con diálogos permanentes para hacer un primer balance y análisis sobre la ley de comunicación. Decirles a nuestra audiencia de La Oreja Libertaria y de Pichincha Universal que podrán participar vía telefónica llamando a los teléfonos de esta emisora. Así es, y el tema, Franz, lo trataremos con nuestros invitados de hoy, que son Paulina Mogrovejo y Fernando Casado. Bueno, Luis, empezaremos con Fernando Casado, quien intervendrá por vía telefónica. Se ha hecho la invitación y agradecemos su participación. Fernando Casado es doctor en comunicación por la Universidad de La Laguna, España. Ha sido profesor en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Actualmente es docente investigador en el Centro de Derechos y Justicia del IAEN. Es el autor del libro Periodismo y Política, análisis crítico sobre el papel de los medios de comunicación en el proceso de la Revolución Ciudadana. Una importante investigación porque recordemos que precisamente a partir de la aprobación de la Constitución en el 2008, la comunicación se constituye en uno de los elementos del buen vivir, ¿no? del Estado ecuatoriano, y desde esa perspectiva también se dicta en una de las transitorias la creación de la ley de comunicación, la primera en el país y diría yo en el mundo, al entender a la comunicación como un sistema y los subsistemas que la integran. No sé si tenemos ya el contacto de Fernando Casado. Adelante, Fernando Casado, le escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación a un espacio tan importante como de la Oreja Libertaria.
Fernando, ¿cómo ve usted el diálogo y la temática que propone la SECOM al hacer, si se quiere, una primera evaluación de la ley de comunicación en las distintas provincias del país? Pues mira, yo creo que cualquier proceso de diálogo es bueno, y sobre todo porque llevamos una andadura exactamente ahora de 4 años con una ley de vanguardia en vigencia, que es la Ley Orgánica de Comunicación, una ley que además creo que es pues un punto de inflexión en el Ecuador en cuanto a cómo se entiende la comunicación, pero también creo que es un ejemplo en muchos otros países que todavía están en estado de desregulación o de no regulación de la comunicación. Creo que se hicieron unos pasos muy valientes con la Ley Orgánica de Comunicación, pero que ahora toca revisarlos, ¿no? Supongo que sobre todo el papel sancionatorio de la Supercom, que ha sido muy discutido, y algunos otros, con lo cual el proceso de diálogo es positivo, abrirlo además en el territorio, no solamente en Quito, y no solamente a los supuestos especialistas de la comunicación, sino también a gente o comunicadores que estén lidiando con la comunicación en su labor día a día. Es importante, pero quizás a mí me preocupa algunas cosas que yo he podido apreciar en el proceso de diálogo, ¿no? Yo creo que las mayores ambiciones y las mayores debilidades de la Ley Orgánica de Comunicación residen en la parte de los medios comunitarios, que yo creo que son quizás la forma más de democratización de la comunicación, la más importante y la más de vanguardia, y donde hay muchísimo por hacer, ¿no? Y ahí entonces creo que es fundamental abrir ese espacio de diálogo y de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación para ayudar, para acompañar todavía más a la creación, consolidación de medios comunitarios. Y lo que estoy viendo hasta ahora es que se ha abierto el diálogo a muchos sectores que quizás antes estaban bastante proscritos, por decirlo de alguna forma, en materia de comunicación en relación con el Estado, en relación con el gobierno y con el desarrollo de políticas públicas, como eran los medios privados con fines de lucro, pero he visto poco acercamiento hasta ahora con los medios comunitarios. Entonces, quizás es importante el diálogo, pero ya las primeras alarmas en torno a un ámbito tan importante que en el artículo 106 de la Ley Orgánica de Comunicación se establece que los medios comunitarios deben tener un 34% de la torta del espectro radioeléctrico, y que todavía yo he visto que no ha habido una atención suficiente o prioritaria a estos medios. Buenos días, Fernando. Luis Onofa le habla. Le agradecemos su participación en La Oreja Libertaria. Usted ha hablado de revisar y ha hablado de una de las debilidades que es el tratamiento de los medios comunitarios. En efecto, cuando nosotros vemos y analizamos la agenda de los diálogos sobre este tema, encontramos que están, hasta donde conocemos, garantías y derechos de la comunicación, 1, 2, regulación y control, y 3, publicidad y producción nacional. En efecto, no encontramos el tema de los medios comunitarios. ¿Cómo entender esta situación? ¿A qué atribuir esta situación, Fernando? ¿Y qué propuestas, si cabe el término, se pueden hacer en este campo? Bueno, yo creo que habría un primer factor que quizás tiene que ver con el trabajo lobista. Los medios privados con fines de lucro han hecho un trabajo de lobby y de presión muy importante, que quizás no se ha visto de la misma forma reflejado en los medios comunitarios. Los medios comunitarios han tenido probablemente grandes debilidades en cuanto a la cantidad de medios y después a la capacidad de organización, ¿no? Tenemos a Corape, lo que sigue siendo una organización pequeña, en tanto en cuanto que consideráramos el 34% del espectro radioeléctrico, y por supuesto el músculo que tienen medios privados de comunicación en radio, prensa y televisión, pues es incomparable al de los medios comunitarios. Y por otro lado, pues quizás también como derivación de esa falta de lobby, pues nos encontramos también con que ha habido una muy poca atención. Es decir, iniciativas por parte de grupos políticos como Centro Democrático, con Jairala, con Natalí Toledo, pues han abogado por una agenda que ellos tienen muy bien decidida de acuerdo a sus intereses, que está muy bien, pero de nuevo los medios comunitarios no tienen atención por parte de aquellos que quieren empezar a disputar la hegemonía sobre un campo tan importante como el de la comunicación. Entonces ahí hace falta que los propios medios comunitarios se conviertan en sus propios valedores de sus derechos y reivindicaciones, pero también un Estado
que ni ahora ni antes prestó demasiada atención a un ámbito tan importante. Quizás es también el momento de que académicos o grupos que de alguna forma estamos interesados en la comunicación también aboguemos por la importancia que tienen los medios comunitarios para que no se olviden de las agendas políticas y no solamente se haga valer lo que ya hay en la ley, sino que además se establezcan los reglamentos para poder alcanzar los ambiciosos objetivos que se establecieron en la Ley Orgánica de Comunicación y que hasta ahora dejan mucho que desear. Se habla que quizás que actualmente los medios comunitarios son un 3-4% del total, pues después de lo que sería la repartición de concesiones o las nuevas concesiones que se van a hacer, pues se llegaría a un 8-12%, ¿no? Entonces eso distia muchísimo del 34% que todavía habría que dedicarle a estos medios comunitarios, y creo que de alguna forma pues esto se debe de poner sobre la mesa y debe de ser lo que oriente también estas mesas de diálogo, que nadie le está prestando atención al asunto, ¿no? Hablamos de una mayor libertad, que bueno, que también es una palabra desgraciadamente muy manoseada, pero no hablamos de la democratización de los medios, que es, y sin lugar a dudas, los medios comunitarios, ¿no? Entonces esa debe de ser la gran apuesta ahora y dejarnos de una serie de conversaciones que giran en torno a la creación de un agua tibia que ya está creada, ¿no? Fernando, es importante también explicarle a la ciudadanía parte de las propuestas de las observaciones que se hacen por los diferentes grupos a la ley de comunicación, sobre todo de periodistas de medios privados y de medios privados. Se habla de la supresión de la Superintendencia de Comunicación y el Consejo de Regulación de la Información y Comunicación. ¿Por qué cree que estas instituciones incomodan a estos sectores que efectivamente han demostrado su descontento en las acciones que han tomado estas dos instituciones? Bueno, la lógica de los medios privados suele ser la siguiente. Yo no necesito como medio privado ser regulado porque yo ya tengo unos códigos deontológicos y me rijo por los mismos. En caso de que yo viole estos códigos deontológicos o normas éticas de mi medio de comunicación, pues van a ser las audiencias las que me castiguen, o bien cambiando de canal, o bien dejando de escuchar mi radio, o bien dejando de comprar mi periódico. Esto en la práctica está más que demostrado que es falso, porque normalmente además, primero que la audiencia es muy difícil discernir cuando una información es manipulada, si no tienes una cierta capacidad o maestría para develar los complicados tejemanejes de los medios de comunicación, y que además normalmente los medios de comunicación han actuado en sus líneas editoriales debido a que son medios con fines de lucro y que les orienta esa ideología liberal, normalmente actúan al unísono y por lo tanto es más complicado todavía darse cuenta de si existe o no existe manipulación. Entonces ellos en principio amparan y defienden los valores más altos de la comunicación, pero al mismo tiempo no respetan en muchas ocasiones los mismos. Entonces, ¿qué ocurre? Al igual que en cualquier otro campo que está jurídicamente regulado, debe de haber una serie de organismos que velen porque los medios de comunicación cumplan con su trabajo. Es decir, igual que por motivos de salud pública nosotros no podemos ir a comprar droga a una farmacia, por ejemplo un gramo de cocaína, porque va en contra de la salud pública, y hay unas leyes que lo restringen y quien vende cocaína acaba en la cárcel, como debe de ser, pues de alguna forma debería de ser lo mismo con la información tóxica, que puede ser además un tema de salud pública, porque puede llevar a cabo una serie de problemas sociales, como incluso la propaganda bélica, que sería el culmen de la intoxicación mediática, ¿no? No sabemos de muchísimas guerras que fueron provocadas por desinformación, por mala información o por manipulación. En conclusión, entiendo que los medios de comunicación con fines de lucro privados, pues, critiquen a la Supercom, porque es un organismo que efectivamente les está supervisando que hagan bien su trabajo, y cuando no llevan a cabo el contraste de fuentes, cuando no llevan a cabo la veracidad de la información, etcétera, pues tengan un problema, como es normal. Pero desde luego que la solución no es la eliminación de estos dos organismos, quizás la solución es la perfección de los mismos, ¿no? Si se considera que la Supercom es un organismo unipersonal, que no ha cumplido bien con su trabajo, que ha sido juez y parte, etcétera, etcétera, encontramos que esas críticas pues son ciertas, a lo mejor tenemos que hacer organismos en donde sean formados por periodistas o por otros, de manera heterogénea, por distintos sectores de la sociedad,
pero sí, a mí no me cabe ninguna duda de que la información que sea perniciosa para la ciudadanía es una información que debe ser regulada, y al mismo tiempo la introducción en la sociedad de esa información, debido a la gran capacidad de influencia que tienen los medios de comunicación, debe tener una sanción. Es más, se han hecho un montón de estudios, no solamente por la Cordicom, sino por otros organismos y académicos, que han demostrado cómo ha subido, se ha incrementado, ha mejorado la calidad informativa de los medios de comunicación desde que entró en vigor la Ley Orgánica de Comunicación. Obviamente ahora un periodista no puede decir cualquier cosa, sino que tiene que contrastar fuentes, tiene que comprobar que la información emitida es veraz, pero desde luego que ha mejorado la calidad de la información de los medios de comunicación, aunque todavía hay muchísimo camino que recorrer, ¿no? Entonces, la solución no es la eliminación, aunque probablemente sí la modificación de la manera en cómo están estructurados esos organismos actualmente. Fernando, le solicitamos, gracias por sus criterios interesantes, le solicitamos que por favor se mantenga en la línea telefónica, porque vamos a compartir este conversatorio, esta conversación con Paulina Mogrovejo. Paulina ha estado muy vinculada o estuvo muy vinculada al proceso de elaboración de la ley, ¿no? Paulina, entonces, en estas circunstancias, a la vuelta de 4 años, ¿cuál es el balance que usted haría sobre la aplicación de la ley? Ya Fernando nos ha dicho que en el caso de la comunicación mediática en general ve un mejoramiento de los contenidos. ¿Cuál es su criterio a la vuelta de 4 años de vigencia de la ley? Buenos días, gracias por la invitación. Un afectuoso saludo también a Fernando, qué gusto compartir con él esta mesa y con ustedes, por supuesto. Yo creo que es importante entender la Ley Orgánica de Comunicación ecuatoriana como la posibilidad de un orden diferente de la comunicación en el país. ¿Qué ha pasado en el Ecuador? Tenemos un espectro radioeléctrico de radio y televisión, es decir, las frecuencias de radio y televisión en un 90% ocupadas por el sector privado. En el año 2006 había 0 medios comunitarios y actualmente todavía mantenemos un 6% de medios de comunicación públicos. Ese orden de la comunicación no es democrático, es un orden de la comunicación que favorece la televisión y los contenidos basura, que favorece la concentración de la publicidad, que favorece los abusos en cuanto a la afectación a la honra, a la imagen, a la reputación, al proyecto de vida de las personas. Es un orden que además privilegia contenidos que no necesariamente reflejan la producción nacional o la promoción o desarrollo de las industrias culturales ecuatorianas, sino más bien importa contenidos de Turquía, importa contenidos mexicanos, de latinoamericanos, norteamericanos, y no necesariamente refleja la realidad de las ecuatorianas y los ecuatorianos. Ese orden tenía que ser cambiado y efectivamente la Ley Orgánica de Comunicación responde a la necesidad de democratizar. Es decir, no solamente lograr un equilibrio en la concentración o en la propiedad de los medios de comunicación para que haya más medios públicos y más medios comunitarios, sino también respetar los derechos de las audiencias. Nosotros siempre decimos que en casos de incertidumbre uno siempre tiene que pensar en los derechos y ponerse del lado de los derechos de los ciudadanos. En este caso, de los derechos de las audiencias. El derecho a una información veraz, a una información verificada, el derecho a participar en los medios de comunicación social, tanto promoviendo la libertad de pensamiento cuanto en la gestión y administración y producción de los propios contenidos en los medios de comunicación social. El derecho de las niñas y los niños a recibir contenidos que vayan de acuerdo con su edad y no contenidos violentos, discriminatorios, racistas, sexistas que distorsionan la mirada que ellos tienen y la forma en que van a tomar decisiones en el futuro. Los derechos de las mujeres, de los pueblos y nacionalidades a recibir, por ejemplo, información en su propio idioma, en sus propios símbolos. El derecho de las personas con discapacidad a recibir noticias. El hecho de que uno tenga una discapacidad sensorial, más bien, que no pueda escuchar las noticias, no significa que no pueda escucharlas. Es importante ver, por ejemplo, el lenguaje de señas en los medios de comunicación social. El derecho de los medios pequeños a una publicidad o a una distribución equitativa de la publicidad.
Es decir, eso es un nuevo orden de la comunicación y eso es lo que planteó la Ley Orgánica de Comunicación en el año 2013 y mucho antes, porque este ejercicio lo venimos haciendo prácticamente desde que la Constitución de Montecristi fue aprobada y en sus disposiciones transitorias manda la creación en el plazo de 1 año de la Ley de Comunicación. Luego fue bloqueada por 4 años y ahora han pasado ya 4 años en los cuales vamos viendo de a poco cómo se implementa ese nuevo orden. Por supuesto, con dificultades, con aciertos, con desaciertos, con muchísimos desafíos, pero finalmente en el marco del respeto, la garantía de los derechos de las audiencias, los derechos ciudadanos, que es de quienes todos aquellos defensores de derechos, Estado y también el sector privado, el sector público, el sector comunitario, tienen que pensar que es siempre en los derechos de las audiencias. Gracias, Paulina, no sé si... Paulina, con respecto en el contexto de el ubicar a la Constitución como uno de los elementos que constituyen el Estado ecuatoriano, en el artículo 384 de la Constitución habla de la comunicación social como un sistema y los subsistemas de comunicación, cómo hemos avanzado. Y lo otro es que quiero preguntarles a nuestros dos invitados decirles más bien que la ley no puede reducirse únicamente al tema de regulación de los medios de comunicación, porque la Constitución es mandatoria y habla de la comunicación en su conjunto, no de una ley de medios, a diferencia de otros países. En ese sentido, en los diálogos se ha evidenciado, por ejemplo, de que los ciudadanos están empoderados de los derechos que tienen a la comunicación, por lo tanto, se sale del espectro únicamente del tema de los medios de comunicación. En algunos conversatorios del colectivo con María Augusta Calle se hablaba si la ley no fue creada específicamente y con dedicatoria para los medios. ¿Qué decir al respecto? Bueno, yo creo que hay que entender la comunicación social como la producción de sentidos y de significados para las personas, para las audiencias, sentidos relacionados con lo político también, sentidos relacionados con la forma en que tomamos decisiones cuando vamos a votar por un candidato a la presidencia o a la asamblea, y sentidos para nuestra propia vida, nuestra conducta y nuestro comportamiento. Y la disputa al final, cuando nosotros sesgamos el concepto o el derecho a la comunicación y la información a una disputa entre un gobierno y los medios de comunicación social, de fondo lo que estamos diciendo es que hay una disputa por la producción de sentidos y de significados en el orden político. Pero eso no es lo único que se debería plantear, aunque sí es un tema de fondo, sino que todos y todas tenemos derecho a producir sentidos y a difundir estos sentidos para que las personas con diversidad de opiniones, diversidad de criterios, diversidad de temáticas y de ideas o de mensajes pueda hacerse su propia idea. No el pensamiento único que viene desde el sector privado, los medios de comunicación social, no un pensamiento que venga solamente desde un espacio que puede ser estatal o no, o un pensamiento que nos haga mirar la realidad de una sola forma, sino de forma plural y diversa. En ese sentido, cuando nosotros hablamos de derechos a la comunicación y a la información, hablamos de sostenibilidad de los medios de comunicación, hablamos de mantener medios de comunicación social de forma plural, evitando la concentración en grandes corporaciones, permitiendo la existencia de medios comunitarios, pero también hablamos ciertamente de derechos de producción cultural. Es cierto que en el país coexiste junto al sistema de comunicación social el sistema de cultura, que son sistemas abiertos además que dependen el uno del otro, porque al final del día en una democracia de audiencias la cultura tiene que ver con la producción de sentidos y también tiene que ver con la producción de pensamiento. Y en esa línea creo que los diálogos y los debates sobre el derecho a comunicar y el derecho de gestionar medios de comunicación social tienen que realizarse, y no solamente esta pugna entre o este sesgo de que es únicamente una persecución o una pugna entre el sector mediático y el sector público, en este caso el gobierno nacional o locales, independientemente de quienes estén cuestionando estas disputas. Franks, vamos a dar paso, me parece que tenemos alguna llamada telefónica, vamos a dar paso a nuestros oyentes, a una llamada telefónica de uno de nuestros oyentes, y a Fernando le vamos a solicitar que nos tenga un poco de paciencia, que después retomaremos la conversación con él. Adelante, por favor. Muchísimas gracias por el espacio. Mire, me parece estupendo que estén debatiendo esto. También hay que debatir luego la funesta ley de plusvalía que afectó tanto a la parte de la construcción. Sobre la ley de comunicación, yo quiero ir a los hechos reales que hemos visto los ciudadanos ecuatorianos. La ley de comunicación puede ser tan hermosa como el Génesis de la Biblia, pero en la práctica lo que ha sido es un instrumento de persecución
para los sectores, no digamos privados, sino para los sectores opuestos del gobierno. Uno. Segundo, ya en la práctica que hemos visto con los canales de incautados, además de mantener ellos sí un discurso único, un pensamiento único, no mejoraron 1 milímetro la calidad de lo que ve el televidente. La programación de los famosos canales de incautados es pésima. ¿Por qué? Porque esa programación es la que tiene sintonía, y al gobierno, a todo gobierno populista, le interesa la sintonía para que, así atrapada la sintonía, puedan ver los mensajes que ellos dan. Y que ustedes me dicen que en Ecuador vamos a tener una BBC, una Radio France o algo así, bienvenido. Pero en la vida real, lo único que pasa es que por el lado privado hay sus intereses, por el lado privado opuesto al gobierno, que no todo el lado privado está a favor del gobierno ni en contra del gobierno, porque eso depende del interés de cada quien, hay otros intereses, y por el lado del Estado ha pasado lo de siempre. Lo que administra el Estado es pésimamente administrado, seguro que a pérdidas, no tengo cifras, pero seguro, y además una versión política única. Entonces podemos seguir hablando horas y horas y horas de la ley de comunicación. Aquí el problema es el interés político que hay detrás de cada cosa y el instrumento nefasto que es esa ley, no solo para este gobierno. Imagínense si gana un gobierno de derecha dura, ¿qué pasaría en este país? Lo mismo pero al revés. Así es que bueno, y como siempre, muchas gracias, que ustedes son una radio que permite que la gente hable. Muchos saludos. Gracias. Vamos entonces a retornar, gracias a nuestro oyente que ha participado. Vamos a retornar entonces con Fernando Casado. No sé si Fernando quisiera comentar lo que acaba de expresar nuestro oyente, o en su defecto, pues Paulina nos ha planteado también, nos ha hablado del derecho a la comunicación de los ciudadanos. ¿Quién vigila? ¿Qué institución dentro de la ley, según la ley, dispone o vigila el cumplimiento del derecho de los ciudadanos a la comunicación en la práctica? Fernando, adelante, por favor. Bueno, yo comentando, enlazando con la pregunta que la última vez se le hizo Paulina, y también comentando la intervención de Radio Escucha, con la que coincido parcialmente, decir que bueno, que yo no creo que haya sido una ley que haya perseguido a los medios privados, sino que se estaba reconfigurando algo tan importante como era el derecho a la comunicación versus el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Porque el derecho a la comunicación también conlleva no solamente la libertad de expresarse, sino que lo que sea expresado pues sea información veraz, ¿no? Contrastada y plural. En ese sentido pues se le ha dado un contenido que no tenía ese derecho, que ha sido también definido como un derecho del buen vivir, el único de los que las calificaciones tradicionales o liberales entraba dentro de lo que se consideraba como un derecho de corte civil. Y en ese sentido, pues claro, hay una pugna hegemónica por cuáles son los sentidos, como decía Paulina, y ahí ha habido una confrontación entre los sectores que se han resistido al cambio porque les perjudica en sus privilegios adquiridos a lo largo de los años como élites, como representantes de también las élites económicas, y obviamente ha habido una confrontación. Yo en lo que sí coincido con el Radio Escucha es que la televisión sigue estando plagada de telebasura, ¿no? De contenidos que probablemente deberían de ser sancionados por la ley, inclusive los medios incautados. Y que se ha permitido, ha habido un dejar hacer que yo no estoy muy de acuerdo con ello. Pero bueno, de todas formas, ese dejar hacer en esa farandulización de los contenidos, de la telebasura, del sensacionalismo que impregna nuestros medios de comunicación, que al final no son sino mecanismos de alienación para la población, en vez de ser contenidos para la emancipación de las mentes, ocurre exactamente, y por desgracia, en los medios privados, con todos esos contenidos de producción también nacional, que son realmente, desde mi punto de vista, nefastos, y que deberíamos de ver cómo ir transitando a otro tipo de contenidos que sean además mucho mejor para la propia ciudadanía que los recibe y que los consume, ¿no? Entonces yo no creo que haya habido una persecución, aunque obviamente ha habido una pugna por los sentidos y una confrontación entre los distintos intereses que estaban enfrentados, en donde desde luego la acción de gobierno siempre intentó y estuvo orientada a darle un contenido que no tenía a el derecho a la libertad de expresión, convirtiéndolo en comunicación. Y también, desde luego, por ese modelo de negocio que han tenido medios, por ejemplo, como los incautados y, por supuesto, también los privados, y de acuerdo a la
pobres, que no contribuyen a tener una ciudadanía más virtuosa, sino a llevarla a una alienación o a un consumo de contenidos que nada bueno nos depara. Muchísimas gracias, Fernando. Continuamos en el diálogo. Tenemos una llamada más. Adelante, le escuchamos. ¿Cuál es su nombre? Aló, buenos días. Mi nombre es Edgar. Le escuchamos, Edgar. Adelante. Hola, señor. Me parece, una cosa que yo no estoy entendiendo es lo siguiente. La ley de comunicación es una ley que está hecha, ¿no es cierto? Yo no entiendo por qué ahorita todo el mundo está discutiendo sobre esa ley. Es una discusión promovida por la derecha, por los opositores del gobierno anterior. Yo no entiendo por qué se dejan llevar hacia esa discusión. Y es un poco ocioso discutir la ley de comunicación. Hay que esperar que pase el tiempo a ver qué tal va. Y si después de algunos años está mal, hay que cambiar. Pero hay cosas más importantes. Por ejemplo, la economía del país. Que según dicen, estamos quebrados. Por lo que escuché antes a los panelistas anteriores del programa anterior, el país está quebrado. Eso es más importante que dejarse llevar por los dueños de los medios a una discusión que es ociosa. ¿Me entiende? Entonces yo creo que, por ejemplo, el caso de la economía, se debe comenzar a discutir, por ejemplo, formas de ahorrar energía en el Ecuador, formas de ahorrar gas, etcétera, etcétera, para ahorrar, como la palabra dice, para ahorrar, ¿no es cierto? Yo viví bastante tiempo en Europa y me acuerdo yo que cuando subió el precio del petróleo, los gobernantes salieron a los medios y como decían, señores, ha subido el precio del combustible, por favor ahorren. Y la gente cooperó y se bajó el consumo y se ahorró y se evitó tomar decisiones más duras. Entonces, por favor, no se dejen llevar por la oposición a discutir cosas ociosas. Muchas gracias. Tenemos otra llamada telefónica. Muy buenos días, le escuchamos. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Buenos días. Dígame. Soy Lucila del Noroccidente. Yo lo que quería opinar es que para nadie es un secreto que los medios de comunicación se han convertido en la artillería pesada, en los misiles, que por los intereses geopolíticos del imperio los usa a los asalariados del imperio, y que esos medios que sirven a ese imperio son los que se encargan de disparar todos los días esas balas a los hogares de los ecuatorianos. Yo discrepo con los señores que dicen que están en desacuerdo que esta ley no vale. Yo creo que empezamos por lo menos creando esta ley que sí da participación a los ciudadanos y que debemos de seguir adelante, seguir participando, porque todos caminar juntos en encontrar, o sea, en el camino para encontrar el respeto, la dignidad, la justicia social, que a eso debemos de ir encaminados, y los medios tienen que ir por ese camino y el pueblo tiene que seguirse empoderando de esos espacios. Tienen que tener bien claro, ya digo, que el imperio utiliza a los medios como arma de guerra para intervenir en las naciones. Esa es mi opinión, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo quisiera hacer algunas precisiones con respecto a algunas opiniones que se han vertido. Sin embargo, tenemos otra llamada y vamos a dar paso. Adelante, muy buenos días. Aló, buenos días. Sí, le escuchamos. ¿Cuál es su nombre? Sí, mi nombre es Fabiola Ortiz. Estoy completamente de acuerdo con lo emitido por el señor anteriormente. La derecha quiere imponer agenda, es decir, no están en concordancia con la ley de comunicación que fue aprobada por el pueblo ecuatoriano e insisten en que los medios públicos se pongan a debatir sobre esta ley de comunicación. Sí, que hay que hacer algunos cambios, por supuesto que sí, pero lo quieren echar abajo a la ley de comunicación completa. Así que ojo sobre ese asunto. Y con respecto a la producción de los medios públicos, algo se ha hecho en la televisión pública o Canal 7, que lo miramos. La producción nacional todavía deja mucho que desear, como lo dijo Fernando Casado. Entonces, sí necesitaríamos que exista algún filtro y mayor, ¿qué le puedo decir? Exigencia, ¿no?, en los productos que presentan los jóvenes cineastas que ya vienen del extranjero, estudiados en el extranjero. Entonces, si no presentan un buen producto, pues acudamos a las fundaciones, acudamos a las embajadas, como lo está haciendo Canal 7 con la programación, con unas telenovelas de origen japonés.
de excelente calidad que informan sobre la historia de Japón, sobre cómo fue la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Entonces, si no hay producción nacional de calidad, pues acudamos a las embajadas de diferentes países que tienen excelente producción. Gracias. Ya, muchas gracias. No sé si Fernando Casado está todavía en la línea telefónica. Yo quisiera continuar tratando este tema con él, porque ya algunos de los oyentes nos han hablado de telebasura y él mismo creo que nos planteó el tema de la telebasura. Entonces, pero esto implica una serie de criterios, una serie de consideraciones con respecto a la producción, a la necesidad de una producción que mejore la calidad, no solamente de la televisión, sino de los medios en general. Fernando, no sé qué usted opina, qué criterios tiene usted sobre este tema. Claro, bueno, como dijo la última radio escucha, pues hay una gran diferencia entre el Canal 7, ¿no?, Ecuador TV, que creo que sí es un medio público de gran interés en cuanto a los contenidos que produce y que emite, y lo que serían los medios incautados en la televisión privada. Pues desgraciadamente, precisamente por el problema que tenemos hoy en día en cuanto a que los contenidos son dictados por un lucro, es decir, yo que necesito publicidad que me paute, y para conseguir publicidad que me paute, ¿qué necesito? Que haya una gran audiencia que mide Ibope, que es un monopolio bastante perverso de cómo se miden las audiencias. Entonces, como solamente tengo ese referente para poder exigirle a la pauta publicitaria una serie de precios, entonces voy a tener que emitir lo que yo sé o lo que intuyo por cómo se comportan las audiencias, que me va a dar réditos económicos. Entonces, en base a toda esa lógica, que al final es una lógica capitalista del lucro, es por lo que yo establezco una serie de contenidos. Entonces, adoceno a la población ecuatoriana en base a programas de telebasura, que podríamos dar 1000 nombres de cuáles son los programas más vistos en el Ecuador, y continúo reproduciendo entonces esos antivalores de discriminación en muchas ocasiones, de cosificación de la mujer en otros, que son los que de alguna forma me están marcando la pauta, ¿no? Que también son un reflejo muchas veces esos programas sociales de acercamiento a la situación real que viven muchas de las personas en el Ecuador, porque todavía tenemos una población en donde existe un gran problema en cuanto a pobreza, en cuanto a discriminación, en cuanto a una serie de lacras sociales que perduran en nuestra sociedad. Entonces es verdad que esa telebasura también es reflejo de la misma. Entonces habría que hacer, desde mi punto de vista, primero por supuesto continuar con lo que han sido los 10 últimos años de entrompar los problemas que se tienen a nivel social para seguir combatiendo la pobreza, seguir combatiendo la mortalidad infantil, seguir incrementando los niveles de salud y educación, y al mismo tiempo también tenemos que crear una nueva televisión que puede ser también una manera dolorosa de llevarlo a cabo, pero desde mi punto de vista hay unos estándares de calidad y por lo tanto hay una serie de programas que no deberían de estar permitidos en la televisión. Y de ahí, pues podría, quien haga eso, quien se atreva a hacer eso, le van a poner de dictador para arriba. Pero es la única manera de crear una nueva televisión. O llevar a cabo cambios muy leves, muy poco a poco, acompañados de pues unos mejores índices de educación, unos mejores índices sociales, pero que obviamente son rápidamente revertibles en un momento de coyuntura económica compleja, o si te ganan las elecciones un partido de derecha, como ocurrió casi en las últimas elecciones, y volver al status quo previo. Entonces yo más bien diría cortar por lo sano y establecer una serie de criterios de calidad que ya en realidad te los establece la Ley Orgánica de Comunicación, aplicarlos a rajatabla y de esa forma acabar con la telebasura en el país. Bueno, vamos a dar paso a Paulina Mogrovejo, quien nos acompaña aquí en este debate que estamos teniendo en Pichincha Universal, del colectivo Espejo Libertario. Sin antes robarme unos minutos para puntualizar y precisar algunos de los criterios que han dicho las personas que han participado de este espacio a través de las llamadas telefónicas. Creo que es un error, primero, tratar de llevar la discusión a una disputa entre medios de comunicación y gobierno, el tema de comunicación. El tema de comunicación es un derecho ciudadano y por lo tanto tiene que ser debatido por toda la ciudadanía, ¿no? La otra precisión que quiero hacer es que no se ha hecho nada con la ley de comunicación. Debo decirles que antes de la ley de comunicación
y antes de este gobierno, los medios privados comerciales concentraban el mayor número de frecuencias, creo que era alrededor del 96%, 94% de frecuencias, y que se concentraban en 8 grupos económicos y en 10 familias ecuatorianas. Eso determinaba evidentemente, si se quiere, una configuración de hacia dónde estaban orientados las líneas editoriales de los medios y a qué intereses respondían los medios de comunicación. Tampoco comparto con el criterio de decir de que efectivamente no se ha hecho mucho porque existe un solo direccionamiento de la información. Al momento actual contamos con medios públicos, medios comunitarios y medios privados. Desde ese punto de vista tendríamos 3 fuentes para que los ciudadanos puedan contrastar. Es un ejercicio que debemos aprender a hacer, creo, los ecuatorianos. También hemos avanzado en el tema de la réplica, contrarréplica y la rectificación de las noticias, cosas que antes eran impensables antes de la creación de la ley de comunicación. Paulina, con estas precisiones, ¿qué decide las opiniones ciudadanas? ¿Por qué se sigue percibiendo que la ley de comunicación es un debate y una disputa entre gobierno y medios de comunicación? Que a mi criterio es un gravísimo error, porque la ley le pertenece a los ciudadanos, porque contemplan los derechos a la comunicación establecidos en la Constitución. Yo creo que es importante hacer un ejercicio para la ciudadanía con respecto a la importancia de la comunicación como articulador del ejercicio de otros derechos constitucionales. Vamos a imaginar una parrilla de programación de un medio de comunicación de televisión abierta privado. En la mañana tenemos un noticiero en el cual participan algunos líderes de opinión, entre comillas, generalmente todos de una sola tendencia, con una sola línea argumental, que puede ser a favor o en contra de un determinado gobierno. Luego de este espacio de entrevistas tenemos un espacio de noticias informativas internacionales. No siempre se informa todo lo internacional, no estamos al día si no vemos noticieros internacionales de lo que pasa en el mundo con Estados Unidos, la OTAN, las Naciones Unidas. Este tipo de información no le llega al televisor a nuestras casas en las mañanas. Luego hay un espacio de crónica roja. En la crónica roja hay una representación de la muerte de forma espectacular, de forma escandalosa, de forma morbosa, y ese tipo de representación de la muerte que no nos hace reflexionar sobre los niveles de inseguridad o sobre los niveles de femicidio en el país, sino más bien sobre la crónica roja como espectáculo, es lo que vemos mientras estamos desayunando, y no solo nosotros, los niños y las niñas que están junto a nosotros en la mesa mirando ese tipo de contenidos. Entonces, contenidos de opinión con una sola visión de un determinado sector. Contenidos informativos que no reflejan la realidad internacional, la coyuntura internacional, contenidos de crónica roja morbosa, y cerramos el noticiero con ese tipo de contenidos. Luego viene un espacio, dependiendo del canal de televisión, voy a hacer un ejemplo de televisión, viene un espacio que puede ser una telenovela de hace muchísimo tiempo, porque además el espacio en televisión, que cuesta muchísimo, puede poner una telenovela de los años 80, de los años 90, y igual siguen consumiendo el tema de la publicidad con el mínimo de costos. Ponen esta telenovela para que la vean las personas que se quedan en casa. Luego viene una revista familiar. En esta revista familiar, que tiende al entretenimiento, cada vez más se tiende a la información de farándula, a los chismes, a la noticia. No hay ningún otro tipo de contenido que nos permita formar nuestro pensamiento y nuestra cultura. Luego viene el noticiero del mediodía. En el noticiero del mediodía se repite lo mismo. Hay noticias de la comunidad, un espacio, hay noticias nacionales, noticias internacionales, desde el punto de vista de la línea editorial del medio de comunicación, a veces no siempre con opiniones plurales y diversas, sino una sola opinión. Luego viene otro tipo de noticias, un segmento internacional de 1 minuto que medio más o menos cita. Luego viene la tarde. En la tarde o vemos dibujos animados de contenido violento, o vemos telenovelas nuevamente, o vemos programas de farándula con contenido violento y discriminatorio y que afecta la intimidad. Luego cerramos con una programación de entretenimiento. Por ejemplo, entre las 6 y las 7, 8 de la noche estaba el programa Vivos o La Pareja Feliz en determinados medios de comunicación. Apología a la homofobia, apología a la violencia doméstica, apología a la discriminación racial,
Ese programa estaba en el prime time, que es desde las 6 de la tarde más o menos. Luego viene un noticiero de media hora, que es un recalentado de los anteriores, refrescar lo anterior, y luego vienen las telenovelas, que son telenovelas a veces de producción nacional, a veces de producción internacional. Ahora están adquiriendo paquetes de telenovelas que vienen de Turquía, muchísimo vemos eso ahora en la televisión, y eso se va como hasta las 10, 11 de la noche. Y viene un noticiero de la noche, y luego viene apagan el medio o viene la programación de la madrugada. La pregunta es, en este tipo de programación, ¿en qué momento las audiencias, primero, han opinado? Pero segundo, ¿en qué momento las audiencias han tenido la oportunidad de reflexionar sobre las cuestiones políticas, sobre las cuestiones culturales, sobre las cuestiones de género, sobre los problemas de los niños y las niñas relacionados, por ejemplo, con el acoso escolar o con las drogas? ¿En qué momento reflexionan las madres y padres de familia sobre los temas que tienen que ver con la vida pública? ¿En qué momento uno accede al espacio público? Es decir, ¿cuándo discutimos los temas de interés general en el país? No los discutimos, sino que se prevalece una ideología de mercado, una ideología que tiende al consumo excesivo y al entretenimiento, y además importamos una cultura que hace que nosotros mismos nos denigremos y que no se fortalezca nuestra identidad. Esa es la programación de un medio de comunicación de televisión nacional, que nos llega todos los días al 99% de las familias, en nuestros hogares, y que estamos consumiendo desde las 6, 7 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche. ¿Por qué no hemos logrado cambiar esta programación? No sé si es que esa pregunta que también yo pensaba plantearles a nuestros dos contertulios, podemos dirigirla también a Fernando Casado, si es que está todavía en la línea telefónica, y sería su última intervención, porque sabemos que él tiene otros compromisos, y queremos agradecerle en todo caso el haber tenido la paciencia de estar con nosotros vía telefónica. Adelante, Fernando. Sí, Fernando está. ¿Fernando Casado? Sí, Fernando, por favor, adelante. Me parece que no está ya. Sí, Fernando, adelante, por favor. Bueno, está. Bueno, Fernando, le agradecemos a Fernando Casado su participación en esta tertulia de La Oreja Libertaria. Vamos entonces a seguir con Paulina. Paulina, un poco hacía la pregunta ya en 4 años de ejecución de la ley de comunicación, y con el análisis que usted presenta, que efectivamente como comunicador comparto ese criterio, ¿por qué no hemos logrado cambiar esos patrones culturales y esa parrilla de programación de los medios de comunicación? Bueno, hay varias cosas que ya hemos venido conversando a lo largo de esta hora. La primera es la disputa por el sentido. La disputa de los medios de comunicación privados que quieren promover un significado y un sentido a las audiencias en relación a los contenidos que consumen. La comunicación incide en el comportamiento de las personas, hay estudios con respecto a eso. Los mensajes que se envían desde los medios de comunicación también, se habla de democracia de audiencias, inclusive ahora. El marketing político incide en la toma de decisiones, y los votos y las decisiones políticas se hacen muchas veces en los sets de radio, de televisión. Pero más allá de eso, es primero la disputa del sentido. Si nosotros vamos al ejercicio de esta programación, nos vamos a dar cuenta cuál es el objetivo editorial y cuál es el sentido que disputa un medio de comunicación comercial con ese tipo de programación. Porque hay otros medios comerciales que sí tienen contenidos que aportan a las audiencias. Pero ¿cuál es la disputa de sentidos con respecto a esa? Y en el ámbito de la Ley Orgánica de Comunicación, ¿cuál es el rol del Estado en esa disputa de sentidos? Primero, en el tema del noticiero, proteger los derechos de los niños en el tema de la crónica roja. Proteger derechos de las audiencias a recibir información contrastada de varias personas, no solo un solo grupo de gente que piensa igual, sino de gente que piensa diferente. En el caso de las noticias internacionales, el derecho de las audiencias a conocer lo que está pasando en otros países de nuestra América y también de Europa, de Estados Unidos, de Asia, que son además los espacios donde se toman las decisiones económicas mundiales y que tienen una afectación directa en el Ecuador.
En el tema de contenidos de entretenimiento, ¿por qué solo telenovelas? ¿Qué pasa con los niños de la mañana? ¿Qué pasa con las revistas familiares? ¿Qué tipo de contenidos difunden? ¿Por qué siempre hay una tendencia a la farándula, a saber la vida de las personas? Luego en los noticieros de la tarde, ¿qué pasa con la difusión de contenidos? Entonces, debería esa parrilla responder a la Ley Orgánica de Comunicación, que dice, no contenidos violentos en horarios de familiares, no contenidos discriminatorios, no contenidos racistas, no contenidos sexistas. Cuando den una información de una persona y se equivoquen o sea inexacta, denle derecho a la réplica, rectifiquen la información. Ya, todo esto que la Ley de Comunicación dice que se tiene que hacer frente a la parrilla de programación de esta televisión abierta, para algunas personas es amenazar la libertad de expresión. Y ese es realmente el cuestionamiento que se hace a la Ley Orgánica de Comunicación y se vende como una amenaza a la libertad de expresión. Creo que esa es la primera reflexión que se tienen que hacer las audiencias cada vez que miren una parrilla de programación. Luego la Ley de Comunicación dice, difundan más producción hecha en el Ecuador. Telenovelas, producciones de programas de televisión, cine nacional, programas además producidos por niños y niñas, programas de opinión, programas que permitan también a la gente pensar con respecto a su realidad, a lo público y a lo privado también. O quizá falta también una comprensión en la real magnitud de qué es la comunicación, ¿no? La ley y la Constitución te hablan de medios, formas y espacios de comunicación para poder conseguir, si se quiere, el ejercicio real del derecho a la comunicación. De lo que entiendo, Paulina, es fundamental también trabajar en el tema de los espacios, porque evidentemente los medios convencionales no permiten ese feedback, pero en cambio los espacios y educar a la audiencia sí nos permite, si se quiere, generar una especie de incidencia en la programación de los medios de comunicación. O una instancia que quizá exija el cumplimiento de sus derechos. Sí, efectivamente. Entonces, lo que a mí me parece de más, y retomando el tema de la parrilla para cerrar, luego tienes las cuotas. 5% de contenidos interculturales, 60% de producción hecha en el Ecuador en las parrillas de programación diarias, contenidos que no sean franjas, establecimiento de franjas horarias, clasificación de contenidos informativo, educativo, cultural, publicidad, para que las audiencias sepan si les están dando un contenido publicitario o les están dando un contenido informativo, porque a la hora de comprar algo, por ejemplo, si te dicen que esa es información y que es la verdad, puede que tu conducta de compra incida y pueda ser engañado en una adquisición. Pasa con las cirugías estéticas y hemos tenido casos de televisión que ha difundido estos programas y que han causado hasta la muerte de mujeres que han tenido esta situación. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Primero es este tema de la disputa, ¿no? Y en esa línea está la disputa, por intereses de rating económicos, pero también por intereses de producción de sentido, para que las decisiones políticas vayan en función de esa parrilla de programas. Gracias, Paulina. Sí, en efecto. Por favor, adelante, muy buenos días, le escuchamos. Buenos días, agradezco la oportunidad. Verá, desde que se vino la radio, empezaron a mentir, a decirnos horrores y barbaridades. Vino la televisión también, todo mentiras, mentiras y mentiras, ¿no? Nosotros, el 82%, aprobamos la Ley de Comunicación, ¿no? Y vienen unos cuantos a querer meter cualquier cosa y desesperados para que desaparezca la Ley de Comunicación. No, señor, los ecuatorianos, el 82% aprobamos eso. Y otra cosa, acabar con las mentiras de toda la televisión y las radios que están ahora haciendo propaganda, tanto del municipio como de la política exterior. Todos mienten y debe haber unas cláusulas que diga el que miente directamente a la cárcel. Sí, señor, debe ser así. No que tienen que estar discutiendo, no tienen que discutir nada, porque el 82% del Ecuador aprobamos eso y se acabó el lío. Bueno, este ha sido el programa del colectivo Espejo Libertario. Agradecemos a Paulina Mogrovejo y a Fernando Casado por acompañarnos. Sin antes mandarle un saludo a Andrea Lazo, que nos está siguiendo a través de Pichincha Universal. Conmigo, volveremos la próxima semana con un nuevo programa de La Oreja Libertaria a cargo del colectivo Espejo Libertario.